Queremos tanto a la FIL de Minería. 45 años de la Feria del Libro, larga vida a esta feria y larga vida a quienes leen libros. Voy a contarles algo acerca de la historia del Palacio de Minería, monumento y resguardo de muchos aconteceres. Hacia el siglo XVI, la Nueva España padecía una fiebre por la plata, porque el oro se agotó rápidamente en la colonia. La serranía novohispana estaba llena de riquísimas vetas que pagaban el sistema colonial entero y financiaban la corona española misma, como escribió el historiador Enrique Florescano. Algunas cuantas pero riquísimas minas en Tasco, decenas en San Luis Potosí, Zacatecas. La más célebre de las minas estaba en Guanajuato, era una mina donde trabajaban cerca de 40,000 mineros, de nombre La Valenciana, pero también Álamos, Parral, Real del Monte, 14, Bolaños. El palacio de minería sobre la calle Tacuba, bello y severo, me parece que representa, como ningún otro edificio de la Ciudad de México, el nuevo régimen arquitectónico neoclásico, desconocido hasta entonces en la Nueva España barroca, y va de la mano y en perfecta sincronía con un nuevo régimen metalúrgico, el ocaso del oro y el nacimiento de la fiebre por la plata. Plata y neoclásico son los dos nuevos regímenes que dan una vuelta de tuerca a las concepciones operantes hasta entonces en la Nueva España. Fíjense en algo, en el año 1778 el Palacio de Minería era solo una idea en la mente de Juan Lucas de la Saga, el regidor de la nobilísima Ciudad de México. La Saga quería construir una sede para el Colegio del Gremio de Mineros, encargado de la educación de los dedicados a la minería en la Nueva España. El Colegio de Mineros anduvo errante, alojado en varias casas, hasta que se le pidió un proyecto a Manuel Tolsá, el arquitecto de esta severa composición arquitectónico, y era un neoclásico de cuerpo entero. Manuel Tolsá estudió primero en la Academia de Valencia y después en la Academia de San Fernando en Madrid. Cuando Tolsá llegó a la Nueva España, como director del área de escultura de la Academia de San Carlos, no llegó solo. Manuel Tolsá trajo consigo un colosal cargamento de reproducciones de esculturas griegas, romanas, renacentistas, algunas de las cuales pueden verse actualmente en la Academia de San Carlos y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Manuel Tolsá trajo consigo libros de Vitruvio, de Piranesi. Murió a los 60 años y los últimos 25 años de su vida lo pasó dividido entre la vida académica, encargado, como he dicho, del área de escultura de la Academia de San Carlos, y repartido en múltiples proyectos escultóricos y arquitectónicos. El más célebre, la escultura ecuestre de Carlos IV, el caballito, que iba a estar destinada a la plaza de armas, es decir, al zócalo, que se llama así porque era la base de esta escultura ecuestre. Y como tardó varios años Manuel Tolsá en terminar su escultura monumental, se instaló en el centro mismo de la plaza de armas, donde ahora está el asta bandera, una escultura también de Carlos IV, pero de madera, tallada por un indígena de nombre Santiago Sandoval. Pero Manuel Tolsá, entre todas estas ocupaciones, aún se daba tiempo de administrar una especie de orfanato instalado en su propia casa y mantenido por sus propias ganancias como artista, donde cerca de 50 huérfanos, todos ellos indígenas, recibían cobijo, alimento, aprendían a dibujar, pintar y esculpir. El colegio de mineros anduvo, como he dicho,
alojado en varias casas hasta que se le pide el proyecto a Manuel Tolsá y el artista entregó los planos del proyecto en 1797. Inmediatamente comenzaron las labores de construcción del palacio, pero hubo ajustes y desajustes en el presupuesto, se excedieron los costos de la obra, en algunos momentos se detuvieron las jornadas de construcción y entre otras calamidades, hubieron garrafales errores en el cálculo estructural. En 1811, es decir, 14 años después de iniciada la obra, se trasladaron los primeros alumnos que estudiaban y vivían ahí a modo de internado y finalmente, en 1813, hace 211 años, se terminó la obra. Pero esto no es más que un modo de hablar porque el Palacio de Minería nunca ha dejado de ser reparado, restaurado, modificado. Muy pronto comenzaron los hundimientos, los desplomes, tuvieron que agregarse contrafuertes a los costados del macizo edilicio y tuvo que volver a invertirse un gran presupuesto, tanto que en algún momento se pensó de plano en demolerlo. Era más barato derruirlo que reparar las cuarteaduras y los desplomes de 1830, pero no se demolió gracias a un individuo de nombre Antonio Vilar. A mí me parece que la historia del Palacio de Minería tiene una poética consonancia con la historia de una mina. En muchos momentos estuvo en peligro de derruirse. Pero bueno, ahí está la preciosa escalera monumental del palacio, una escalera por la que subieron y bajaron en su momento Alexander von Humboldt, su colaborador, el gran sabio Andrés del Río, una escalera por la que subieron y bajaron Vito Alessio Robles, Bartolomé de Medina, que inventó el llamado procedimiento de patio, que consiste en extraer plata de una amalgama fría mezclando mercurio con sal común y corriente. Fausto de Lúyar, que fue el primer director de la Escuela de Minas. El carácter del Palacio de Minería siempre fue laico, pero subiendo por la gran escalera uno se encuentra una capilla en la que actualmente hay muchas presentaciones de libro y hay en el techo una pintura, el Milagro del Pocito, del pintor Rafael Jimeno y Planes, que al mismo tiempo que Manuel Tolsá era director del área de escultura de San Carlos, aquel era director del área de pintura y dibujo. Y si algo me resulta claro de los muros del Palacio de Minería es su severa belleza. El patio, por ejemplo, con sus arcos, con sus columnas, con sus losas desnudas, tienen la severidad del ingeniero. No hay esculturas en los espacios exteriores. Solo en el vestíbulo del palacio hay 4 aerolitos dispuestos en calculado equilibrio sobre unas bases. Sobre los muros hay grandes espacios para frescos y pinturas en las que no hay frescos ni pinturas. Las bóvedas, las nervaduras están blancas y desnudas. El palacio de minería en los patios interiores, en las escaleras, protege en todo sentido su carácter civil. Es una obra monumental, pero su monumentalidad es lacónica, no tiene ni ornamentación ni excesos. En la planta baja hay arcos, columnas adosadas, pero no hay ningún derroche en las columnas. En la planta alta hay balaustradas y las mismas columnas dóricas comedidas, solamente que en pares cada tantos metros. En pocas palabras, en el Palacio de Minería no hay ningún desperdicio, como no sea cederlo todo a la regularidad, al orden, a la medida de los elementos constructivos. Y claro, es un vacío para ser llenado por los libros que nos hacen libres con cada emisión de la Feria del Libro, porque desde hace 45 años queremos tanto a la Feria del Libro del Palacio de Minería. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 26 de febrero de 2024.